Ahí está. Bien. Ahí está, ahí nos avisan. Bien, vamos a ver la cuestión de los contratos administrativos, ¿no? Que es cuando el Estado, un organismo público, genera una obligación recíproca con una empresa, un particular, puede ser otro organismo público, como una universidad o como una empresa pública. Bueno, en este caso algunos autores lo llaman un acto administrativo bilateral o de alguna manera porque participan dos partes, ¿no? En cambio nosotros veíamos en los otros actos administrativos en los cuales el Estado directamente tomaba una decisión. Acá en este caso lo que vemos es que hay dos, digamos, dos actores, uno es el Estado, esto es lo que de alguna manera le da carácter de público, y del otro lado tenemos a alguien que va a hacer una prestación, ¿sí? De alguna manera yo me voy a ir ayudando con un PowerPoint para que ustedes, que después se los voy a ir enviando, se los voy a mandar. Mi recomendación es que estudien esto con Balbín, que hay dos, uno de Balbín, otro de Gordillo, prefiero que lo estudien con Balbín. Son varias páginas, pero este PowerPoint, digamos, no es quizá excelente desde el punto de vista didáctico, pero sí es un gran resumen. Les va a servir como una manera de poder ir comprendiendo y poder ordenando un poco esta parte. La cuestión de, esperen un segundito, a ver si podemos compartir la pantalla. Bueno, durante un tiempo, de alguna manera se planteó como que este tipo de contrataciones las hacía el Estado como si fuera un particular, ¿no? Como que, bueno, dos personas, una en este caso era casualmente el Estado y un particular, y lo incorporaban dentro de las reglas del Código Civil. Esto, la verdad es que no tuvo mucho tiempo de éxito, e inmediatamente se vio que esto claramente significaba otra cosa, ¿no? Y lo que viene a significar es que hay una relación pública, y esa relación pública tiene sus consecuencias a partir de algo que nosotros ya hemos visto, que era esa cuestión de la exorbitancia del derecho administrativo. Al estar regido por el derecho administrativo, hay una parte que es el Estado que tiene determinados privilegios. Quiero insistir en que esos privilegios deben ser tomados en forma restrictiva, más allá que en los libros de derecho administrativo vamos a ver que solamente un autor, me parece así de los que son más populares, tiene este sesgo que estoy marcando, ¿no? El hecho de, bueno, es cierto que el Estado puede tomarse ciertas atribuciones porque supuestamente representa el bien común de todo, es un ente moral, todo lo que de alguna manera podemos hablar de las bondades del Estado. Pero quienes venimos más del derecho constitucional entendemos que aún en esos casos el Estado debe extremar todas las cuestiones para no abusar de esa situación, de esa predominancia. ¿En dónde vamos a ver esa predominancia en el derecho administrativo de los contratos? En que el Estado puede alterar partes del contrato en forma unilateral. Puede dejar sin efecto el contrato también en forma unilateral. Por supuesto, después va a tener que pagar las indemnizaciones si le provocó un daño a este particular, pero no es como en el derecho privado donde esas cuestiones son muy simétricas. En este caso, claramente hay una parte que es la que tiene el mayor peso, el mayor poder, ¿sí? Entonces, esta particularidad la vamos a ver siempre en los contratos administrativos y lo vamos a analizar ahora. Ahora bien, cuando hablamos de contratación por parte del Estado, estamos hablando de un tema que involucra muchas cosas que le preocupan a la ciudadanía, ¿no? Le preocupan a la ciudadanía, por ejemplo, las cuestiones de transparencia. Es decir, bueno, el Estado es transparente cuando contrata,
hay cuestiones por debajo de la mesa, cómo controlar que las contrataciones del Estado sean transparentes, límpidas, etc. ¿no? Y acá hay digamos, una conciencia de que la manera de controlar que el Estado de alguna manera actúe en forma transparente es precisamente a través de que siga determinados procedimientos y principios, que son los que vamos a ver acá. ¿Sí? Después de que los veamos, voy a hacer una reflexión sobre esto de lo que ha pasado, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta que hay muchas, digamos, elementos para que el Estado sea controlado en cada uno de sus pasos. Sin embargo, también notamos en la ciudadanía cierta desconfianza, mucha desconfianza. Cuando uno ve las encuestas, en pleno coronavirus, en plena situación inflacionaria, crisis económica, vemos que la corrupción está como un elemento número 1, número 2 en todas las encuestas. O sea que este tema es un tema que preocupa a la ciudadanía, ¿sí? Y tiene sus características. Entonces yo ahora voy a compartir la pantalla y vamos a analizar a partir de este PowerPoint, que no lo hice yo, como siempre pido prestado a algunos colegas. Esto es del doctor Prieto, que ha sido junto muchos años en esta materia conmigo, a veces me acompaña también, y lo van a tener ustedes en regulación económica seguramente, ¿no? Bien, acá está lo que les habíamos dicho de cómo es el contrato del derecho civil, ¿no? Que es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes con el objeto de fijar derechos y obligaciones recíprocas, ¿no? Dice el artículo 957 del Código Civil y Comercial nuevo, que es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En el caso, acá dice, ¿existen contratos administrativos como categoría distinta del contrato privado? Dice, los contratos que se ve al Estado tienen caracteres propios y distintos del derecho privado por su régimen exorbitante, lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Y dónde se manifiesta esa exorbitancia? En un conjunto de cláusulas que de alguna manera en el contrato privado no las vemos solamente en este tipo de contratos. Por ejemplo, alguna de esas cláusulas, la interpretación es unilateral. El Estado es quien decide cómo interpretar el contrato e impone su criterio. En toda contratación pública donde hay un pliego de licitación, por ejemplo, ese pliego de licitación es la ley entre las partes. Y muchas veces hay que interpretar ese contrato. Bueno, quien tiene de alguna manera la voz final en el contrato es el Estado. Esto claramente demuestra una, eh, digamos, asimetría entre las dos partes. Quiero aclarar, que siempre el particular, cuando sienta que sus derechos han sido vulnerados, puede pasar a la vía judicial una vez que, como vimos en la primera parte de la materia, eh, se extinga todos los recursos que hemos visto ya, ¿no? Puede modificar unilateralmente el contrato, y eso lo puede hacer el Estado. Puede decir, bueno, esta cláusula se la comunica y dice, bueno, esta cláusula la voy a modificar. Repito, eso puede crear algún tipo de problema en esa relación y después estarán los recursos administrativos que vimos, ¿no? La dirección de la ejecución del contrato está en manos del Estado. El Estado va a ser quien de alguna manera empuje todas las etapas, como vamos a ver, en la ejecución de ese contrato entre el Estado y un particular. Las facultades sancionatorias están en la cabeza del Estado. Por ejemplo, hay una situación de incumplimiento o el Estado interpreta como un incumplimiento, en ese caso va a sancionar imponiéndole multas, intereses por mora, rescindiendo el contrato, todo a través de actos administrativos que va a hacer el Estado. Ya vimos actos administrativos, ¿sí?
La revocación unilateral por razones de interés público sin intervención judicial. Puede suceder que el Estado haya licitado una obra y que decida que por razones de interés público esa obra no la va a continuar, no la va ni a empezar, y si la empezó, decide suspenderla. Bueno, en ese caso puede tomar esa decisión. Repito, siempre, si se afectan derechos, después lo va a tener que indemnizar, pero esa es otra cuestión. Bien, vamos a ver el concepto. ¿Hasta ahora alguna duda, algún comentario? Bueno, siempre es un acuerdo de voluntades, ¿no? El concepto, un acuerdo de voluntades generador de obligaciones que se celebra entre el Estado en ejercicio de las funciones administrativas, ya lo vemos también, que le competen con otro órgano administrativo o con un particular, o administrado para satisfacer necesidades públicas. Acá tenemos esta definición que es de un autor, digamos, muy clásico, se llama Marienhoff, que de alguna manera ha sido un autor muy seguido durante los 80, los 90, pero siempre es una autoridad. Él plantea esta de acuerdo de voluntades, pero siempre la presencia del Estado, ¿sí? Puede contratar con un particular o con el Estado mismo y siempre contrata para satisfacer necesidades públicas. Este concepto también tiene que ver con un objetivo, una finalidad, que es el mandato del Estado por cumplir con esas necesidades públicas. Bien, es una definición con un criterio subjetivo, ¿no? Todo acuerdo celebrado por el Estado con terceros sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar derechos. Este punto muchas veces es discutido, por ejemplo, en el caso de la deuda pública, ¿no? Algunos planteaban en un principio que cuando el Estado tomaba una deuda pública, emitía bonos, los tenedores de bonos eran particulares y que podían accionar por incumplimiento del Estado como si fuera un particular del Estado. Esto, de alguna manera, hubo mucha jurisprudencia posterior que demostró que no es así, que toda relación donde esté el Estado es una relación regida por el derecho público, ¿no? Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, acá está una parte, dice, a los fines de calificar la naturaleza del vínculo contratal, cuando el Estado, en ejercicio de sus funciones públicas que le competen con el propósito de satisfacer necesidades del mismo carácter, suscribe un acuerdo de voluntades. Sus consecuencias serán regidas por el derecho público. Entonces acá también queda claro esto que veníamos diciendo. ¿Dónde vamos a encontrar la regulación digamos, de estos contratos en el derecho nacional, ¿no? Actual? Bueno, nos vamos a encontrar con un régimen general, ¿sí? Que es un decreto 1023 del 2001 y una reglamentación aprobada en el 2016, que es una modificación de aquel, que es el decreto 1030 del 2006, ¿no? Con esto tenemos la generalidad de los casos regulados. Fíjense una particularidad, esta es una opinión ya personal, no hay una ley que regule la contratación pública, debería haberla. En un tema tan delicado como este, donde hay tantos reclamos por parte de los particulares, vemos que esto finalmente es un decreto delegado y una reglamentación también a través de un decreto. Después sí hay regímenes especiales. Por ejemplo, una vieja ley, la 13.064 de obra pública. Acá digamos, lo que podemos comentar es que es una ley muy vieja, ya debería haber sido de alguna manera actualizada, modificada, etcétera, si bien lo fue en parte. Pero estamos hablando de una ley de la década creo que del 40, o del 50. Y es nada más ni nada menos que de la obra pública, repito, es donde todo el mundo pone la lupa a ver si efectivamente son contrataciones transparentes, siempre hay licitaciones, siempre hay ese tipo de cuestiones. Después tenemos también otra viejísima ley, que es la 17.530, que es de la concesión de obra pública, que se trata de, obviamente, a diferencia de las obras en sí mismo, es una concesión de uso.
Después tenemos otra que es muy utilizada y que va a ser seguramente utilizada por ustedes cuando se reciba, es la ley 22.460, que es para contratar las consultorías del Estado, ¿no? Después tenemos otra que es la ley de empleo público 25.164. Nosotros tenemos en el programa el tema del empleo público, pero yo si veo que tengo tiempo vamos a hablar del particular, si no la vamos a dejar para otra materia más adelante cuando ustedes vean regulación y demás. Eh, entonces tenemos esta ley de empleo público. ¿Y por qué? Porque acá también hay en cierta manera una contratación, una contratación a largo plazo en forma de alguna manera permanente por parte del Estado, que está regido incluso por el derecho constitucional a partir del artículo 14 bis de la Constitución. ¿Sí? Estas dos últimas son más nuevas. Después hay disposiciones, ¿no?, del 2016 de concesión de uso de bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, es cuando el Estado concesiona un terreno, un área, y también cuando hace locación de inmuebles el mismo Estado. Estos son todo el conjunto de normas que van a regir la contratación pública. ¿Sí? Un segundito, por favor. A ver si... Ahí está. A ver. Bueno, obviamente no le voy a pedir que se metan en la cuestión particular de la contratación de cada una de estas leyes, pero sí quería que conocieran que esas leyes existen y demás, y lo que vamos a hacer acá es ver los principios generales de toda la materia contractual y cómo funciona. En principio, toda la cuestión de los contratos del Estado tiene un conjunto de principios y una serie de procedimientos que deben ser respetados siempre. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? Profe, una consulta. Sí. Se quedó mudo. Dijo que leyéramos de Balbín. Sí. ¿Balbín después usted sube el texto del capítulo y todo eso? Está en el Drive. Ok. Está en el Drive. ¿En la clase qué viene a ser? ¿En la clase 8? Sería en la 9, creo, A ver. Ok. Creo que es la 9, Bueno. Bien, yo gracias. igual les voy a mandar este PowerPoint, le voy a decir cuál es la bolilla, etcétera, la reunión. Bien, ¿cuáles son esos principios? Bueno, son este conjunto de concurrencia, razonabilidad, de responsabilización, de igualdad y no discriminación, de publicidad y transparencia. Vamos a ir viéndolo cada uno, pero fíjense que están muy imbricados. Uno involucra al otro, así que se mezclan mucho. Pero, un segundito, a ver si lo podemos pasar. Ahí está. El principio de concurrencia. ¿Qué es lo que busca este principio? Busca que dentro del proceso de selección, ¿sí?, se busque la oferta más conveniente. Y para que exista una oferta más conveniente, se entiende que lo mejor es que exista la mayor cantidad de participantes en esa licitación, la mayor cantidad de oferentes. ¿Para qué? Para poder contratar precios, calidades, conveniencias, de alguna manera trayectoria de esos oferentes. Si hay un solo oferente, ya no se puede comparar y no se puede determinar si ese efectivamente es un precio de mercado. Debe promover la competencia entre ellos, ¿sí?, para obtener los mejores productos al mejor precio, evitando así los sobreprecios. Esto no evita que exista, por ejemplo, en algunos casos, cartelización de oferentes. Por ejemplo, que 3, 4 grandes empresas se pongan de acuerdo en una licitación. Por eso, para romper esa cartelización, lo mejor es invitar a la mayor cantidad posible de oferentes. Es una manera de romper cualquier tipo de acuerdos espurios por detrás y que de alguna manera intenten ir por encima de este principio, ¿no? Vamos a ver que está enlazado con el principio de publicidad.
la mejor manera de que exista una amplia competencia y concurrencia a la licitación es que eso sea difundido por la mayor cantidad de canales posible y que sea indudable que esto fue publicitado. Dice, solo puede restringirse en tanto exista suficiente y adecuado sustento fáctico que provoque la necesidad de imponer limitaciones. Bueno, muchas veces cuando son licitaciones secretas y demás, o compras secretas, pero son casos que son contados con los dedos. En general, el principio es que debe haber competencia entre los participantes. El otro principio es el principio de razonabilidad. Este principio es un principio del derecho en general. Todas las cuestiones deben estar dentro de la cuestión de la razonabilidad, que implica la obligación de cumplir la ley y no apartarse de ella, aplicándola en forma razonable en cada caso concreto. ¿Cuál es digamos, el extremo contrario a la razonabilidad? Lo arbitrario. Lo arbitrario es lo no razonable. Dice, conlleva la priorización del logro de los objetivos en el proceso de gestión de los recursos públicos. Los recursos públicos son escasos, son públicos, por lo tanto deben ser manejados con prudencia. No debe ser formalista, debiendo garantizar que la administración funcione con arreglo a las exigencias del Estado de Derecho y que satisfaga las exigencias económicas. Dice, debe elegirse el medio coherente con el objetivo perseguido. Debe haber una correspondencia entre la necesidad que se busca cubrir y lo que se va a adquirir. Debe ser adecuado para satisfacerlo eficaz, eficiente y económicamente. Las tres palabras mágicas, no decir, bueno, eficaz porque cumple el objetivo, eficiente porque lo cumple utilizando la menor cantidad de energía, y económica porque es el que le permite gastar menos a la administración. Entonces, este conjunto de cuestiones hacen a la razonabilidad, al principio de razonabilidad, para este caso y para muchos otros, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, el principio de responsabilización. Los agentes y funcionarios públicos son responsables de cada decisión que toman en toda contratación administrativa. Repito, es donde más se pone la lupa respecto del el comportamiento del agente público. Por eso, cuando ustedes se reciban y seguramente pasen a formar parte de algún elenco gubernamental, a partir de ahí este principio de responsabilización lo va a ir acompañando permanentemente, ¿no? Bueno, ahí plantea un problema dentro del régimen de compras y contrataciones, dice la dificultad, la ausencia de un régimen disciplinario de los funcionarios políticos, en caso de que se detecten violaciones de principios y normas que rigen las contrataciones. Esto muchas veces lo que sucede es que no se le puede hacer un sumario porque no son sujetos de sumario, aunque sí se los puede denunciar penalmente o en el fuero contencioso administrativo, ¿sí? Pero hay, digamos, deberíamos hacer un poco de historia. Al haber muchos años donde el empleo público estuvo congelado, muchas veces nos encontramos con áreas de la administración pública donde no hay funcionarios de carrera, ¿sí? Y hay todos contratados o funcionarios políticos. Y estos funcionarios, además que muchas veces no conocen esta cuestión de la responsabilización, cuando cometen errores, en definitiva perjudican al Estado y no pueden ser sometidos a sumario como un empleado de carrera, y por supuesto después sí podrían ir a la justicia, pero eso sabemos que es un proceso mucho más lento y extenso. Bien, el principio de igualdad, ¿no? ¿Qué es lo que busca este principio? Que los oferentes siempre se mantengan en todo el procedimiento de compra en un plano de igualdad, dar igual trato a todos dentro de esta contratación. Significa que cuando el Estado arma una licitación, un proceso de compra, todos los oferentes deben ser informados al mismo tiempo. Deben ser de alguna manera incluidos
y deben tener la información de cuándo se abren las sobrelicitaciones y todo el procedimiento que vamos a ver ahora, ¿no? Dice, rige desde el primer momento de la preparación de los pliegos, durante la publicación del llamado, en la etapa de recepción, evaluación de oferta, todo el procedimiento que vamos a ver posteriormente, hay un pie de igualdad entre las partes, debe haber un pie de igualdad entre las partes. Por ejemplo, dice, como consecuencia resulta ilegítimo introducir modificaciones posteriores a las bases originarias de la contratación que supongan beneficios al adjudicatario, ¿no? Entonces, en ese sentido, se debe mantener el pliego de licitación incólume de igual manera frente a todos. Si se va a hacer un cambio, debería ser anunciado y debería ser aceptado por todos si estamos en la mitad del procedimiento. Bien, este principio muy importante está ligado al de alguna manera, lo que veíamos anteriormente, a la responsabilización, a la libre concurrencia, etcétera, ¿no? Divulgar el proceso de la contratación de modo de hacerlo manifiesto y público. Tiene que ser conocido el proceso. Y abarca todas las etapas. El primer momento cuando se publicitan los pliegos, cuando se publicita el llamado a licitación, cuando se abren los sobres, cuando se realiza la adjudicación y después cuando se produce la ejecución de ese contrato. Por eso abarca todas las etapas. Bueno, obviamente la licitación pública se entiende que es la que tiene el mayor grado de publicidad, ¿sí? Por varias razones, porque se hacen más medios y por otro lado está más tiempo abierta para, de alguna manera, quienes quieran ser oferentes puedan presentarse. Dice, el anuncio de los llamados debe mencionar el nombre del organismo, el tipo, el objeto, el número de contratación, el número de expediente, lugar y día y hora donde puedan retirarse y consultarse los pliegos, el costo de los pliegos si existiera, el lugar y día de la presentación de la oferta. Si no está todo esto dentro del pliego, dentro del llamado, bueno, entonces el llamado tiene problemas y puede ser nulo. Todos estos elementos deben estar en todos los llamados. Dice el número de expediente porque podría ir un interesado, una empresa interesada y decir, bueno, yo puedo hacer la construcción de un Zoom, por ejemplo, perfecto, voy a ver, voy a analizar y si me lo leo, si me conviene, voy y hago la oferta, si lo puedo hacer, etcétera, ¿no? Bien, ¿dudas con respecto a eso, a la publicidad? Bueno, el principio de transparencia, ¿no? Supone la publicidad del procedimiento y del acceso de cualquier persona a las actuaciones, debe permitirse el acceso irrestricto al expediente. Dice, se apoya en la publicidad y difusión de las actuaciones, la utilización de tecnologías informáticas y la participación de la ciudadanía. También comprende la aplicación de criterios objetivos y predeterminados de la evaluación de oferta, ¿no? Bueno, todo hay un conjunto de cada vez más creciente de elementos que buscan garantizar que la actuación del Estado es transparente. Por ejemplo, hace unos años, cuando no existía... no había los procedimientos informáticos que tenemos ahora, cada ministerio publicaba en un par de diarios en el boletín oficial las ofertas, siempre aparecía con letrita chiquita, con algo que sabían solamente los expertos, los que se dedicaban a eso. Hoy, además de eso, es obligación publicarlo en una web de la Oficina Nacional de Contrataciones, que cualquier persona ingresa y puede ver lo que está. Porque precisamente la transparencia lo que quiere, lo que pretende es que esté abierto no solo a los oferentes, sino a las ONG, al público, a los expertos, para que puedan analizar qué está pasando con las compras del Estado, de tal manera que el Estado pueda demostrar que es transparente, ¿no? ¿Dudas con respecto a esto? A veces este tipo de procedimientos tiene como problema que se hace tan engorroso digamos, los pasos para demostrar cada vez más, qué sé yo, que paraliza la administración. Muchas veces, digamos, toda esta
cuestión de que cualquier contrato está en los medios, hace que sea complejo todo el sistema y que todo está al escarnio público, no a la observación pública, a la crítica pública, y a veces eso termina haciendo que las cuestiones retrasen el funcionamiento del Estado. Bien. Acá, en este punto, están todas las posibles pasos de difusión de las actividades, ¿no? Y hay un montón. Cuando uno se fija, fíjense, es el abecedario completo. Yo, como se los voy a enviar, prefiero que ustedes lo vean por su cuenta, pero voy a nombrar algunas, ¿no? Dice, la jurisdicción o entidad contratante, por intermedio de sus respectivas unidades operativas de contrataciones, deberá difundir en el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones todo esto. La convocatoria, ¿para qué? Para recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones, la convocatoria a los procedimientos de selección, con los pliegos, bueno, ven que circulares aclaratorias, muchas veces se hace una convocatoria y después, a partir del pedido de los proveedores, se hacen aclaraciones al pliego. Todo eso tiene que estar metido digamos, en el proceso de licitación. Por ejemplo, cuando se abren las ofertas, también tiene que ser publicado. Las ofertas van a tener un cuadro comparativo que ahora vamos a ver. Todo tiene que ir a la publicidad, tiene que conocerse abiertamente. Después lo leen por su cuenta, es el 1023 del 01. Las etapas del procedimiento, ¿sí? Hay una primera etapa que es el requerimiento. ¿Cuándo hay un requerimiento? Cuando, por ejemplo, el secretario de Estado dice, bueno, yo necesito comprar tantos litros de leche. Bueno, firma un requerimiento, ¿sí? ¿Y a dónde la va a dirigir? Al área administrativa. El área administrativa va a verificar si ese funcionario tiene presupuesto para hacer esa compra. De ahí va a ir a la unidad operativa de compras, que es una dirección seguramente, quien va a hacer varias cosas. Va a elaborar un proyecto, va a estimar más o menos cuánto puede salir la compra general, o sea, va a decir, bueno, tantos litros o kilos de leche en polvo, multiplicado por el valor aproximado en el mercado, va a salir eso, va a hacer un cálculo estimativo y va a redactar esos pliegos. Elabora el proyecto, calcula y redacta los pliegos. Va a haber un acto administrativo donde se va, una vez que lo tenemos, a autorizar la convocatoria y la elección del procedimiento de selección y aprobación de los pliegos. Este acto administrativo es muy importante porque va de alguna manera a lanzar ese procedimiento. Bueno, otro momento importante es cuando se presentan las ofertas. Ese momento es cuando en un día, una hora y un lugar se deben llevar los sobres cerrados y esos sobres van a ser abiertos y se van a leer en un acto público. Cualquiera de los oferentes puede participar de ese acto y verificar efectivamente que los sobres digan lo que dicen, ¿sí? Luego va a haber un acto administrativo con la aprobación del procedimiento de selección y adjudicación, ¿no? Puede pasar que lo declare desierto cuando no hay ofertas. Muchas veces, después de todo un procedimiento engorroso, pasó mucho tiempo y no hay oferentes interesados. Entonces, en ese caso, se declara desierto. Puede ser que se declare fracasado. Se declara, por ejemplo, fracasado si todos los oferentes estuvieron por encima del precio estipulado. Es decir, bueno, la oferta muchas veces pasa por la inflación, ¿no? Porque por el proceso inflacionario se calculó una cosa y después de un tiempo eso aumentó y no hay, digamos, si todos ofrecen por encima. Puede decidir dejar sin efecto un procedimiento. En un momento, esto es una cuestión también de la exorbitancia, es decir, bueno, esto que hicimos vamos a dejarlo sin efecto y empezamos de nuevo, o no vamos a comprar leche por este año.
¿Cómo se perfecciona el contrato finalmente? Va a haber una oferta que va a ser aceptada, bueno, va a haber una orden de compra y ahí o puede haber una firma del contrato. A partir de ese momento que hay una orden de compra, se firma el contrato con el oferente, comienza la etapa de ejecución. O sea, el oferente debe ir trayendo los kilos de leche. Ahora, puede suceder que haya modificaciones del contrato, que se requiera más, bueno, hay hasta un 20% más allá del monto acordado que puede ampliarse, ¿no? Después hay una etapa donde se entregan esos bienes, se reciben, se evalúan si están dentro de la calidad que se había pedido, se presenta la factura, se liquida y se paga. Y ahí tenemos el cierre de esa compra. Fíjense que es un procedimiento muy largo que a veces lleva todo el año en un bien que es habitual. Un segundito. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Sí, perdón, profesor, le hago una Presa. consulta. Sí. Con respecto a la parte de la apertura de sobres y la Sí. evaluación de ofertas, ¿eso Sí. es de modo presencial? ¿Hay alguna...? Porque Bueno, entiendo que la apertura de sobres es para convalidar, digamos, la transparencia del procedimiento. ¿Es así sí, sí. o no? Es así, es así, es así. Es un momento donde todos los oferentes podrían impugnar a un oferente que entienden que le faltaban algunas cosas, que no estaba en orden, que no era una empresa proveedora del Estado y había que serlo, ¿me comprende? Entonces, es un acto público. Hoy por hoy, dado que estamos en pandemia, se ha estipulado una suerte de reglamento por el cual todo eso se hace por Zoom, ¿está? Y después los oferentes pueden ir o no pueden ir, pueden elegir participar, porque no es obligatorio ir, pero le da la chance de poder participar y revisar, por ejemplo, los papeles de un oferente que puede ser competidor, siempre, que es un competidor y dice, bueno, por ejemplo, cosas que muchas veces suceden, ¿no? Una cosa que sucede habitualmente es que alguno de los oferentes ve que alguien presentó una oferta muy por debajo de las posibilidades objetivas. O sea, obviamente, cuando alguien, un funcionario público, hace este tipo de contrataciones, lo que busca es darlo al menor precio, ¿sí? Porque también forma parte de una buena administración. Sin embargo, a veces eso es una trampa. ¿Por qué? Porque la empresa es una empresa que no existía, que se armó hace poco tiempo, no tiene trayectoria, calculó un precio para poder ganar, pero después sabe que no lo va a poder hacer y al poco tiempo tienen que renegociar el contrato o el contrato se deja sin hacer. Y eso son cosas que habitualmente pasan en este procedimiento. Muchas veces sucede, vamos a ver las cosas malas, ¿no? Por ejemplo, que hay un procedimiento para construir un edificio, ese procedimiento permite que se le entregue un anticipo a la empresa constructora y resulta que la empresa constructora toma el anticipo y después no sigue. ¿Me comprende? Y se llevó el anticipo. Y hay que hacerle juicio. Bueno, pero mientras tanto tiene la plata del organismo público, paga deudas, ¿me comprenden? Y después aparece una compañía aseguradora y dice, bueno, lo arreglo con la... Bueno, y ese edificio, que era lo que se quería concretar, no se logra concretar. En épocas como esta, que estamos con inflación y demás, esto ocurre muy seguido, muy seguido. Pero bueno, son las cuestiones que hay que tener bien en cuenta cuando se adjudica una obra. Adjudicarla no solo por el precio, sino por que hay una conveniencia y hay un conocimiento de la empresa de que es una empresa que está en el mercado, que no tiene una mala historia, que es una historia de cumplimientos, etcétera. Bueno, que no tiene juicios contra el Estado, y eso permite también hacer una buena selección. Quiero comentar, ya que vino esa pregunta, que este es un tema muy polémico en la opinión pública, ¿no? Ustedes habrán visto muchas veces en los canales, etcétera, que dicen, bueno, tal ministerio compró
a un precio mayor a otros proveedores. Pasó con los reactivos al principio de la etapa del coronavirus, con los reactivos para los test, ¿no? Que se acusó a un organismo público de plantear, de estar comprando reactivos a un precio cuando había otros oferentes que lo ofrecían a menor precio. Ahora te doy la palabra, Iván Pizarro, que de ahí pidió la palabra. Y esto a veces es difícil de explicar desde digamos, desde un organismo público a una imputación periodística. Pero muchas veces sucede que esas empresas son empresas extranjeras, que no tienen personería en nuestro país, que tienen juicios contra el Estado, pero bueno, en principio el Estado tiene que salir a defenderse cuando en realidad actuó dentro de las conveniencias. Hay otra vez que no es así, efectivamente, si le entrega un amigo. Bueno, es otro problema, ¿me comprenden? Pero en la mayoría de los casos nos encontramos con que los oferentes más baratos en realidad son los que no pueden cumplir. Iván Pizarro quería hacer un comentario. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, me llamó la atención como un ejemplo para llevarlo a la práctica. El otro día en el Consejo Superior, justo el secretario Parisi estaba comentando una situación similar con una obra que de la UNSAM, de una empresa que había cobrado el anticipo y que bueno, ahora estaban en un litigio porque había decidido como desentenderse de la obra. Digo, Sí. como que es un evento común, más allá de que sucede comúnmente, entiendo, más allá de que pueda haber algo que sea irregular o no, digamos. Sí, por eso. Sucede en especial en estos tiempos, en los cuales cuando son obras muy grandes, hay empresas que tienen buena trayectoria, han trabajado habitualmente con varios organismos públicos, sin embargo, a partir de la crisis del 2018, ¿no? Donde el dólar se disparó de una manera digamos, con una gran fluctuación, dejó a muchas empresas lo que se llama descalzados o con compromisos que no podían cumplir. Entonces, lo que yo he visto viendo otros organismos públicos es que hay muchas empresas que se presentan con buenas ofertas, toman los anticipos, pagan las deudas que tenían para venir al alquiler, después dicen, bueno, empiezan trayendo una carretilla con un poco de arena, empiezan a hacer dos o tres cosas, y de golpe dicen, no puedo seguir. ¿Cómo no puede seguir? No, la verdad es que necesito un poco más porque hay inflación. Y en realidad, si bien es cierto que hay inflación, fue lo que les pasó en otro lado, que genera en otros organismos estas conductas. Y si las empresas no tienen lo que se llama crédito, hay un lío bárbaro acá en el barrio, si las empresas no logran acceder a créditos, etcétera, terminan de esta manera. Ahora, también es difícil meterse en los balances de las empresas para no equivocarse, ¿no? Porque a veces uno ve empresas que tienen mucha trayectoria y resulta que se encuentran con esto. Pero en general las que tienen buen nombre y buena trayectoria no les pasa, esto también es cierto. Pero bueno, a veces sucede. Bien, es un ejemplo que es cercano a nosotros y que nos sucedió, ¿no? Sí. Bien. Justo ya que trajo el ejemplo, es una obra muy rara esa, porque es con containers, ¿no? Es un edificio de containers y para todo el mundo parece fácil, pero un edificio de container no es algo que están habituados nuestros constructores, ingenieros, arquitectos. Y parece sencillo, le pones un poco de durlo, pero es mucho más complejo de lo que parecía. Nosotros, cuando empezamos esa obra, nos decían, no, va a ser una obra sencilla y rápida. Bueno, no lo fue. ¿Me entiendes por qué? Porque hay formas constructivas que ya están muy instaladas dentro de digamos, desde el albañil hasta el ingeniero, hasta el arquitecto, y después a veces se complican mucho, ¿no? A veces suceden esas cuestiones. Bien. Son las oficinas de container que están cerca de la entrada de Francia, ¿no? Claro, son esas oficinas, que ya están prácticas, la verdad, están prácticamente terminadas, pero algo que iba
hacerse en 1 año y medio, tardó 4, ¿no? Porque finalmente fue así. ¿Bien? Gracias, Bueno, Héctor. no, por favor, por favor. Bueno, acá es un poco un desarrollo de lo que les planteé antes, ¿no? El tema de la unidad requirente. Acá se van a presentar cuestiones que en general se quieren tener en cuenta. Una de esas cuestiones es decir, bueno, una planificación de esas compras. Ahora a veces se dice, bueno, vamos a planificar todo lo que sea habitual en un organismo público. ¿Qué es lo habitual en un organismo público? Compra de lápices, computadoras, impresoras, bueno, una cantidad de cosas. Y eso, cuando se planifica desde el principio, en general da buen resultado porque se puede ir estudiando cuándo es el momento de hacer esa compra, buscar los mejores precios y demás. Pero en nuestro Estado argentino esto no es habitual. Es lo ideal, pero no es lo que sucede. También digámoslo. Entonces terminamos con licitaciones muy sobre la fecha, muy complicadas y demás. Entonces, acá en esta etapa inicial, la unidad requirente, lo mejor es seguir estos principios que dicen acá, o estos procedimientos, determinar la tolerancia a los precios, ¿viste? Decir, bueno, entre tal precio y tal precio. También es complejo en una economía con tanta inflación, ¿sí? Determinar la prioridad y justificar la necesidad del requerimiento. Todas estas cuestiones que las van a leer todos ustedes por su cuenta, tienen que ver con una buena administración. A veces se cumple, a veces no, pero es lo que debería suceder. ¿Sí? Suministrar todo antecedente que tiene interés, bueno, dar toda la información que sea relevante para que la compra sea exitosa, ¿no? ¿Cuál es la unidad que va a estar centralizando esto? La unidad operativa de contratación, o sea, la dirección de contrataciones, que en general en todos los ministerios, organismos públicos, depende de la administración, ¿sí? Bueno, como les dije, lo primero que debe verificar es que haya plata para comprar. Cuando hay un requerimiento de decir, bueno, ¿hay plata o no hay plata? Si no hay plata, se le comunica, esto lo vamos a postergar para el año que viene o cuando estemos mejor. Básicamente, lo que va a hacer esta unidad es determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir. De acuerdo, como vamos a ver, por el monto de la compra, puede ser licitación pública, puede ser licitación privada, compra directa. Quien va a decidir esto y va a recomendar esto va a ser la unidad operativa de contrataciones como unidad especializada. Después va a elaborar el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, ¿no? Que es, como les dije, lo que va a regir como si fuera la ley entre las partes. Cuando se termine el procedimiento y se adjudique, va a ser digamos, la ley particular entre las partes y supletoriamente se va a aplicar todo lo que anteriormente vimos en cuanto a normativa, ¿no? Si es una obra pública, si es un proceso de consultoría, etc. Pero este área es la que va a elaborar los pliegos, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Es una unidad muy importante y en general está siempre bajo fuego, ¿no? Bajo mucha presión y demás. Bueno, acá lo que plantea es que la redacción de los pliegos vamos a tener una suerte de pliego de base y condiciones generales que la vamos a encontrar ahí donde ven Infolec, ven en esta página, que directamente pueden ir, ahí están las condiciones generales que están establecidas por la Oficina Nacional de Contrataciones. Las condiciones particulares, o sea, lo que tenga que ver precisamente con el bien a adquirir, la van a hacer internamente. Ahí se desarrollan los plazos, las comunicaciones, las vistas, garantías, todo lo vamos a encontrar en ese pliego de condiciones donde están los derechos y las obligaciones de las partes. Dice,
el pliego de condiciones particulares va a tener el nombre del organismo, el tipo y número del procedimiento, bueno, el expediente, los criterios que se van a utilizar para la evaluación, el lugar donde se van a entregar los bienes, la forma de presentación de la factura. Con toda esta información, el oferente sabe todo lo que tiene que hacer. Si en el momento en que este pliego se pone en difusión, un conjunto oferente dice, bueno, nosotros sugerimos cambios en el pliego, eso genera previo un cambio en el pliego y se le comunica a todos y se publicita, de tal manera que nadie se quede sin saber cuál es el pliego definitivo. ¿Sí? Bueno, como les decía, este área va a elegir el procedimiento de selección. La selección de contratistas debe hacerse por regla general. Bueno, hay una regla general. La regla general es la licitación pública, que es el procedimiento más extenso. Pero para cualquier tipo de bien podemos utilizar la licitación pública. Muchas veces no se recomienda porque la licitación pública, al ser un procedimiento muy largo, también no es eficiente desde el punto de vista del Estado. Pero se lo toma como el más transparente, con todo lo que las dudas que a mí me genera también que sea el más transparente de todos, ¿no? Pero bueno, hay en esa elección del procedimiento puede ser la licitación, la subasta pública, la licitación privada, la contratación directa, ¿sí? Todos estos son formas en las cuales el Estado puede contratar con un procedimiento particular. ¿Cuáles van a ser los criterios de selección digamos, de quién va a ser el oferente? Va a ser el cumplimiento de los objetivos de economía, eficiencia y eficacia, las características de los bienes, el monto estimado del contrato, las condiciones del mercado, las razones de urgencia o emergencia. En base a estos criterios, se va a elegir cuál va a ser el procedimiento por parte de la Oficina Nacional de Compra, apoyado en toda su experiencia, etcétera, en cada organismo. ¿Bien? Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Bien, vamos a apurar un poquito. La licitación o concurso público. Bueno, dijimos, es el principio general, es utilizar este mecanismo, ¿no? Básicamente, el mecanismo lo que busca es publicitar ampliamente y por el mayor plazo estipulado en la ley, que son 20 días, que va a haber una compra por parte del Estado. ¿Sí? Está dirigido a un número indeterminado de oferentes. Ahí no se le pregunta si es proveedor, no es proveedor. Lo que se busca es que sea lo más amplio posible y tener la mayor cantidad de oferentes para poder elegir de alguna manera el que esté. El criterio es el que sea el más conveniente para el Estado. Esa conveniencia va a estar por un combo entre el precio, la capacidad técnica de la empresa, científica o artística, y que sea la más ventajosa para el Estado. Bueno, dice cuándo procede. Como es regla general, procede siempre, pero en general lo que se fija es un monto máximo por sobre el cual procede la licitación pública. Eran 8 millones, acá está mal puesto el número, pero son 8 millones, hoy deben estar en 15. A partir de eso, deberíamos verificarlo, todo lo que se licite tiene que ir por licitación pública. A través de ese monto para arriba, todo tiene que ser por procedimiento de licitación pública. Bien, esa licitación es desde el momento del llamado, hay 20 días para la presentación de las ofertas, ¿sí? Pero 2 días antes de la publicitación hay que enviarlo a la Oficina Nacional de Contrataciones, la Oficina Nacional de Contrataciones lo publica en la página web, esa página puede entrar cualquiera, verificar, ver qué se está licitando, con lo cual le da garantía de una muy amplia publicidad. También aparecen los boletines oficiales, puede aparecer
debe aparecer en la página web del organismo, de los mecanismos que tiene cada organismo para publicitar sus cuestiones. Debe haber una convocatoria dirigida a 5 proveedores del rubro que se está licitando, como mínimo. Es decir, bueno, lo ideal es todo el mundo, pero siempre se conoce que hay gente que se dedica a un determinado rubro, bueno, se los invita, se invita a las cámaras empresariales, por ejemplo, si es algo que tiene que ver con la metalmecánica, a la cámara que nuclea toda la industria metalmecánica, si es de la alimentación a la COPAL, ¿me entiende? Y se le anuncia, vamos a comprar estos alimentos. Y después dirigido por lo menos a 5 proveedores del rubro específico. Eso se mantiene abierto por 20 días. A los 20 días corridos hay que presentar la oferta. Bien, esta es la licitación pública, por lo menos en ese primer decisión de cómo se va a definir. Por debajo de esa cifra, acá dice 8 millones, ahora es más alto, repito, se deben ser unos 15 millones. En este caso, el llamado está destinado exclusivamente a personas inscritas en la base de datos que lleva la Oficina Nacional de Contrataciones y, obviamente, por debajo de este monto. Se hace este tipo de licitación abreviada cuando, por ejemplo, fracasa una licitación pública. Y si en el fracaso de la licitación pública participaron ya unos oferentes del primer caso, se los invita también. Se le dice, bueno, esa fracasó, la declaramos de cierta manera, ustedes se presentaron, están invitados a venir a esta, en esta oportunidad que va a ser un procedimiento algo más abreviado. En este caso, la espera de la apertura son 7 días corridos, y no son 20 como antes, por eso es un procedimiento más abreviado. Esto no implica abstenerse de publicarlo en la Oficina Nacional de Contrataciones, debe ser publicado también como un mecanismo de transparencia, más allá de la invitación a los que participaron y a este conjunto de proveedores ya inscritos. Bueno, este es otro mecanismo que se dan los casos en los que el Estado o venda muebles e inmuebles del Estado, entonces se lo hace a través de subasta pública, o bien compre algún inmueble, y entonces en esos casos también se debe publicitar por un mínimo de 10 días corridos en la Oficina Nacional de Contrataciones. Acá va a participar para verificar los valores el Tribunal de Tasaciones de la Nación, para determinar el valor de los bienes que se van a comprar o se van a vender como un mecanismo previo para determinar si el precio se ajusta a un precio de mercado. Pero la situación en este caso es, digamos, de subasta al mejor postor. Bien, hay otro mecanismo que es el de la contratación directa. Este mecanismo que muchas veces se confunde, ¿no? Contratación directa no significa que vamos al almacén de la esquina y lo compramos porque sabemos que es más barato, porque es amigo y demás. También requiere de una gran cantidad de formalidades, y se da en determinados casos en particular. Puede darse, por ejemplo, cuando fracasan los casos anteriores de licitación y el Estado necesite comprar. Puede darse en casos de emergencia, cuando hay una emergencia, un terremoto, una inundación, etc., se puede aplicar este procedimiento. Se aplica también cuando está por debajo de, acá dice 1.600.000, hoy es el doble de eso. Entonces, en esos casos también se puede aplicar este procedimiento de contratación. Dentro de este procedimiento también se da en los casos en que se requieran adquisición de obras científicas, técnicas
y artísticas que se deben confiar a determinados artistas, etc. Es como una suerte de, se le denomina también exclusividad. Por ejemplo, hay un banco que ha decidido comprar una obra de arte, un banco público. Los bancos públicos, las obras de arte las tienen también como un mecanismo de reserva de valor. Hay, por ejemplo, si uno va al Banco Central de México, el Banco Central de México tiene toda la obra de los grandes muralistas mexicanos, Orozco, Siqueiros, etcétera, forman parte del patrimonio del tesoro, de las reservas de ese banco. Por ejemplo, el Banco Nación, el Banco Central Argentino, tiene conjuntos de obras de arte, y en esos casos se va a la exclusividad de determinados artistas. Nosotros, cuando vamos al campus de Miguelete, vamos a ver un conjunto de obras artísticas. Ahí se utilizó un procedimiento, se hizo una selección de alrededor de 20 artistas. En ese caso, no fue dirigido a un artista en particular, sino que se seleccionaron una cantidad de artistas que estaban dentro de, vamos a llamarlo así, el canon artístico de los escultores argentinos. Hay algunos internacionales también. Ojo que en el campus hay obras de arte muy importantes, que fueron también una suerte de, tuvieron un procedimiento parecido, aunque no de exclusividad. ¿Sí? Bien, en este caso, digamos de la contratación directa, entonces podemos tenerlo por debajo de un monto cuando hayan declarado fracasados las licitaciones o concursos, cuando haya exclusividad, ¿sí? Cuando sean obras, repito, científicas muy particulares. Puede ser también en razón de que sea otro organismo público, donde hay un convenio, donde sea una universidad pública. Muchos organismos del Estado contratan a nuestra universidad o a las universidades nacionales porque existe la convicción que determinadas cuestiones son posiblemente mejor hechas por organismos académicos, consultoría, etcétera, que se elige a universidades públicas. Hay una cantidad de... Bueno, ahí dice: el Ministerio de Desarrollo Social puede celebrar en forma de contratación directa con personas físicas o jurídicas que estén en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo local o de la economía social. En sus casos es una posibilidad también de hacerlo por contratación directa. Bueno, esta contratación debe ser también publicada en la Oficina Nacional de Contrataciones, y en el caso de urgencia debe haber por lo menos una invitación a 3 proveedores específicos que puedan proveer eso. Por ejemplo, vamos a hacer un caso que hay una inundación y se requieran colchones. Bueno, se va y se invita, o sea, Canon, Siemens y a esos que aparecen por la televisión, y dicen: bueno, ustedes están invitados porque se supone que tienen colchones y se los invita a que participen. Siempre la publicidad nos debe garantizar que vengan muchos más que esos, ¿no? Hay excepciones a la difusión de otras etapas del procedimiento. El Ministerio de Desarrollo Social utiliza mucho esto, y en general, si bien está difundido en la Oficina Nacional de Contratación, el Ministerio lo difunde entre el registro de efectores. Bien, la presentación de las ofertas. En este caso, las ofertas por regla general se presentan en sobre cerrado, ¿sí? Y después va a haber un momento donde se va a hacer la apertura, como decíamos recién, ¿no? Esta situación debe garantizar que por 60 días hay un compromiso de los que ofrecen de mantener el precio, ¿sí? Repito, esto es un problema, también genera muchas cuestiones, porque en 60 días nosotros podemos tener una inflación de 8% en este momento. Entonces,
Eso además se le pide muchas veces que lo renueven por 60 días más. Bueno, se pueden imaginar lo difícil que es una adquisición en estos tiempos, pero es lo que marca la ley. Debe haber un seguro de caución de mantenimiento de la oferta, que también lo tiene que pagar la persona o la empresa que ofrece, pero bueno, son formas por las que el Estado se reserva para poder analizar esas ofertas una vez que se abren los sobres, ¿no? Bueno, dice el precio cotizado será el precio final, que deberá pagar el organismo por todo concepto. Ahí tenemos lo de los 60 días, bien, ya lo dije. Cuando se hace la apertura de las ofertas, esa apertura es pública y se debe redactar un acta. Ese acta la va a firmar, digamos, un conjunto, un trío de empleados de cada organismo que deben ser de la planta permanente, o por lo menos 2 deben ser de la planta permanente, van a redactar un acta de apertura, la van a firmar, van a invitar a los que estén presentes a firmarla también, y se publica en la Oficina Nacional de Contrataciones, porque va a haber un par de días hábiles para impugnar, etc. ¿Sí? Cuando son, digamos, públicas con la presencia de los oferentes pueden revisar los expedientes del competidor y pueden detectar un problema y en el descargo pueden salir a impugnarlo, ¿no? Esta comisión evaluadora integrada por 3 miembros, por supuesto, dice, no pueden ser miembros los funcionarios con competencia para autorizar o aprobar el procedimiento, para sacar a esos funcionarios del medio de esta decisión. Esa comisión puede pedir la asistencia de expertos o peritos técnicos. Por ejemplo, si hay que dejar muestra de lo que se compra, vamos a poner un caso de la leche, pues la leche en polvo tiene determinada especificación, etcétera, pueden pedir un análisis, y pueden determinar a ver si la leche está en buen estado, si es de la calidad que requerida, etcétera. Si es bajas calorías, si con todas las calorías, bueno, no sé cómo se dirá eso. Pero todas esas cuestiones es cuando la comisión le pide el concurso digamos, a los peritos. Una vez que tienen toda la información, lo que va a hacer esa comisión va a ser un cuadro comparativo de las ofertas por precio, primero, ¿sí? Las va a comparar y después también va a dar un dictamen sobre los antecedentes de cada una de las empresas, etcétera, que le pueda llegar a dar al órgano decisor plena convicción de cuál es la oferta más conveniente. La oferta más conveniente no necesariamente, como dije, es la más económica. A veces, por una cuestión de respaldo, ahí se determina, por ejemplo, si hay deudas con la FIP de cada una de las empresas, en ese caso quedan eliminadas. Bueno, hay un montón de elementos que esa comisión va a volcar en un acta, donde va a analizar todas las ofertas. Y va a hacer ese cuadro comparativo, va a evaluar. Dice, deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos exigidos para la admisibilidad, si se quiere oferta que incluya en causales de desestimación, por ejemplo el tema este que le digo impositivo, puede haber ofertas inadmisibles, perdón, que respecto a la verdad que resulta admisible y conveniente, deberán considerar los factores previstos para el pliego de bases y condiciones. Bueno, todo tiene que estar dentro del pliego de bases y condiciones, y después va a dar una recomendación sobre la solución a adoptar. Una vez que esto está, el órgano competente, o sea, el director de compras, debe resolver las impugnaciones. Por ejemplo, puede haber impugnaciones en el medio y adjudicar el contrato en modo fundado y definitivo. ¿Qué es adjudicar en modo fundado? Significa precisamente que debe contestar cada impugnación y decidirla. Y después debe resolver sobre la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, calidad y la idoneidad del oferente. Esto debe notificarse a todos los oferentes y publicarse
en el sitio de la Oficina Nacional de Compra. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. ¿Cómo se perfecciona este contrato? Notificando la Perdón. orden de... Sí, Facundo. Sí, Facundo. No sé si entendí bien. ¿Las impugnaciones las pueden presentar los diferentes oferentes exclusivamente? O sea, Porque, la impugnación la pueden presentar con datos ciertos, habiendo revisado los pliegos de los otros concursantes. exacto. Puede haber una Tienen que impugnación presentar. por parte, ojo que puede haber impugnación de alguna ANG, que pudo ver el expediente, puede haber impugnaciones, pero en general lo que vamos a ver es la impugnación de los competidores. ¿Está? Esto es lo que vamos a Porque ver. generalmente, perdón, Sí. no sé si tiene que ver en esto. Generalmente en los concursos públicos, cuando el Estado busca proveedores y hay licitaciones públicas, generalmente siempre el conflicto es por intermediaciones políticas, ¿no? Generalmente los conflictos en las licitaciones públicas siempre son por intermediación política, por favoritismos. Es como que las impugnaciones generalmente son por cuestión de corrupción, o hay algún otro motivo. No, bueno, eso, como usted bien lo definió, son impugnaciones de tipo político, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es el procedimiento, eso, la manera de fundarlo es que efectivamente exista, por ejemplo, una inadmisibilidad del oferente, que el oferente no esté en condiciones, no tenga una inscripción su sociedad, no tiene los balances al día, tiene deudas con la FIP muy graves, todas esas cuestiones hacen algo objetivo. Lo que es político queda un poco afuera de esto. Por supuesto que si hay una presentación y demás, bueno, se la tendrá en cuenta, pero en realidad este es un procedimiento administrativo. Lo político va por otro lado. Esto es lo que le quería comentar. Sin embargo, hace mucho ruido. Sí. Una preguntita más. Estas impugnaciones que presentan no tienen ningún tipo de relación con las nulidades, ¿no? Las nulidades son de los hechos jurídicos, o sea, de hechos y actos jurídicos. No. Esto está muy vinculado, a la nulidad. Perdón. Sí. Pueden invocar. Sí, se pueden Acá invocar. se pueden invocar. Sí, totalmente. Por ejemplo, puede suceder que le entreguen, me pasó a mí una vez, que el precio más económico fue para una empresa que no cumplía esa empresa con los requisitos de la ley de sociedades. Había pasado, nadie se dio cuenta, llegamos al final y resulta que nos damos cuenta que la sociedad anónima no era sociedad anónima. Bueno, en ese caso, si ese procedimiento llega al fin, es nulo. ¿Se comprende? Entonces, cualquier oferente o cualquier miembro del Estado, del sector de jurídico y demás, puede decir, no, esto no puede progresar porque es nulo. ¿Se comprende? ¿Mm? Bien. Comprendo. Bien. No, y el tema de lo político ahí me da la duda. Claro, el tema de lo político tiene que ver, para que prospere en el aspecto administrativo, eso político tiene que fundarse en algún tema administrativo. Usted cuando, es muy interesante cuando uno ve esas impugnaciones políticas, que siempre hay algún abogado hablando, no, porque no se cumplió, porque no se publicó, capaz que no es cierto, capaz que es cierto, porque a veces sirven estas cosas para transparentar esto, pero muchas veces hay que distinguir el escándalo de la impugnación real, ¿no? Siempre, aunque sea con un criterio político, la impugnación tiene que tener base en el derecho administrativo, en algún punto del derecho administrativo. Si no, es una impugnación que puede crear ruido político, pero en realidad no puede prosperar. En la práctica no puede prosperar. Bien. Como que dentro de todo esto también, ahí en ese proceso entra la zaraza también, ¿no? Hay mucha, bueno, claro.
Bueno, hay muchas veces que sucede eso. Hay muchas veces que sucede eso. Que hay mucha, como usted dice, zaraza, ¿no? Que hay cosas que no corresponden porque no hay fundamentos. Lo que pasa es que esto lastima mucho este procedimiento que pretende ser lo más transparente posible y resulta que se encuentra entorpecido muchas veces por esas cuestiones, ¿no? Bien, perdón. Y lo último es la ejecución del contrato, ¿no? Bueno, en ese caso, la ejecución va a ser lo que vamos a ir viendo en los pasos para el cumplimiento de ese contrato. Puede suceder que el oferente empiece a cumplir y después deje de cumplir. Bueno, eso va a originar una cantidad de controles, multas, etcétera, que van a ser fundadas en el pliego de bases y condiciones particulares. Van a decir, usted tiene que entregar, hace una entrega por mes y resulta que está haciendo una entrega este mes. Bueno, el caso de las vacunas, ¿no? Acá, usted habló de Saraz y demás, ¿no? Es muy notable cómo muchas veces está confundida y dice, bueno, Brasil contrató 200 millones de Pfizer. Sí, pero ¿cuánto entregaron? ¿Cuánto cumplió AstraZeneca para entregar, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, todo eso en algún momento va a originar una demanda de los estados, no solo del Estado argentino, ya la Unión Europea ha demandado a por lo menos 3 empresas de vacunas. ¿Por qué? Porque firmaron los contratos, le dieron la mitad de la plata en efectivo y los tipos van entregando fuera de digamos, de los plazos estipulados. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que tuvimos un problema de logística, tuvimos un problema porque no teníamos el reactivo. Bueno, pues usted firmaba otra cosa. Ahora, lamentablemente, la ciudadanía, los medios de comunicación, etcétera, castigan a los gobiernos. Y los castigan duramente. Fíjense que prácticamente el gobierno de cualquier signo político pierde las elecciones, muchas veces acusado porque no les entregaron la vacuna. Bueno, las vacunas se las entregaron en forma y en el lugar oportuno a casi nadie, ¿me comprende? Ahora, hay un debate sobre las cláusulas de indemnidad, ustedes habrán escuchado hablar de eso, es decir, bueno, muchas de estas empresas dijeron, bueno, nosotros queremos una cláusula que diga que si nosotros tenemos problemas, no se nos van a aplicar multas. Si la gente se muere porque la vacuna no sirve, no somos responsables. Bueno, todas esas cuestiones son un desafío al derecho administrativo, ¿me comprenden? Y los estados necesitados de tener la vacuna firmaron un montón de cosas. Dijeron, bueno, tráeme lo que puedas, ¿me comprenden? Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con una contratación. Otra de las cosas que nosotros hemos visto en los contratos de vacuna es que piden que el tribunal sea internacional, o sea, que no sea del país que contrata. Por ejemplo, la vacuna A quería que los tribunales sean los de Nueva York. De esa manera, ¿qué es lo que hacen? Se sacan de encima la exorbitancia del Estado. Bueno, reflexiones que un poco les comentaba de todo esto. Quería saber, un cachito, ya estamos, dejamos compartir pantalla.